sé si ustedes al comenzar el año hacen planes, trazan metas, hacen promesas. Este año sí voy a hacer esto, este año sí voy a hacer lo otro. ¿Sí han pensado en eso o piensan en eso cuando comienza un nuevo año? Yo creo que por lo general la mayoría de nosotros decimos, bueno, este como que es un nuevo año y en este año sí voy a hacer esto, en este año sí voy a hacer lo otro. Y nos trazamos metas, hacemos promesas, ¿cierto? Este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a hacer ejercicio, ¿cierto? Y especialmente como cristianos, este año me voy a leer la Biblia en un año. Y empieza el calendario y empieza entonces en orden la lectura, ¿sí? Y nos hacemos eso, ¿no? Hacemos planes, hacemos promesas. Pero ¿qué pasa al finalizar el año? A veces esos planes o esas promesas que hicimos al comenzar el año, como que al pasar el tiempo se van olvidando y van quedando atrás, van quedando a un lado, ¿no? Y cuando uno termina el año, muchas veces ya no está haciendo nada de aquello que había planeado o que había deseado hacer. Y yo creo que en muchos casos no es que no tengamos las intenciones de hacer las cosas. Algunas veces nos apresuramos, no calculamos y nos comprometemos a hacer cosas que son difíciles de hacer o difíciles de mantener en el tiempo, metas demasiado altas. U otras veces cosas que sí realmente podemos hacer, pero que al pasar el tiempo nos encontramos olvidándolas o nos encontramos en dificultades para continuar haciéndolas. Y yo no sé si ustedes se pueden hacer la pregunta, ¿por qué pasará eso? ¿Por qué creen ustedes que pasará eso? Que uno normalmente comienza el año y uno hace planes, hace promesas y de repente al pasar el tiempo como que no permanece en eso. ¿Qué creen ustedes que pasará ahí? Algunos pueden decir falta de disciplina, ¿no? Algunos dicen, no, es que yo soy muy indisciplinado. Otros dicen, no, es que las muchas ocupaciones. Sí, otros dicen, no, de pronto problemas, dificultades que se me presentaron y me impidieron seguir haciendo aquello que yo había determinado hacer. Y sí, seguramente todas esas pueden ser razones reales y válidas que muchas veces nos impiden avanzar en buenos deseos, en buenos propósitos, en buenas metas que nos trazamos en la vida. Pero también creo que hay algo que a veces olvidamos y no tenemos en cuenta en medio de lo que es la vida y sobre todo de lo que es la vida con Dios. Y es que nosotros libramos una gran lucha y libramos una gran batalla con nosotros mismos y en un mundo espiritual que se mueve alrededor de nosotros. Por ahí Pablo, por ejemplo, un hombre que fue realmente consagrado y usado por Dios, en algún momento dijo, porque lo que no quiero hacer, eso hago, ¿cierto?
y el bien que quiero hacer, muchas veces no lo puedo hacer. Y hallo esta ley en mí, ¿cierto? Que queriendo yo hacer el bien, hallo que en mí está el mal. Y ese se opone para que yo no haga muchas veces aquello que sé que debo de hacer. Y entonces ahí encontramos la primera área de nuestra vida en la cual libramos una gran lucha con nosotros mismos, ¿cierto? Con esos deseos, emociones, impulsos, con nuestra naturaleza pecaminosa que siempre quiere llevarnos hacia otro lado. Pero también en la Biblia, por allí en Efesios 6:12, nos habla de la realidad de un mundo espiritual y de una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales en el mundo espiritual, que trabajan para dañar y para destruir nuestras vidas. Así que frente a todo esto, ¿qué hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que este es un nuevo año en donde Dios quiere llevar a cabo sus planes y sus propósitos con nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos creemos aquí que Dios quiere llevar a cabo sus planes y sus propósitos con nuestras vidas? ¿Verdad? Dios tiene planes buenos para con nosotros. Pero ¿por qué, aunque Dios tiene planes buenos, muchas veces no se cumplen? ¿Por qué, aunque Dios tiene planes maravillosos, por qué muchas veces no se llevan a cabo? ¿Sí? Hay cosas que a veces pasan y que son diferentes a lo que soñamos, son diferentes a lo que planeamos, y muchas veces son diferentes a los mismos buenos planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y es ahí donde creo que Dios en este nuevo año quiere sin duda alguna que nosotros sepamos no solo que Él tiene buenos planes, sino cómo es posible para que en una gran medida más de sus planes se hagan una realidad en nosotros y no sean solo una promesa, no sean solo una añoranza de nuestro corazón, sino que se puedan convertir en una realidad. Y yo quisiera que miráramos nuestras Biblias en Zacarías capítulo 4 y versículo 6, ¿no? Después de mirar esta pequeña introducción, quisiera que miráramos lo que el Señor nos dice. Creo que ha sido una palabra realmente muy clara de Dios para mi propia vida, y creo que lo es para la vida de cada uno de ustedes también en este nuevo año 2025. Sí, estaba para ponerlos un poco en el contexto, cuando los israelitas estaban exiliados en Persia, el rey Ciro les dio permiso a algunos de ellos para volver a Jerusalén y empezar a reconstruir el templo bajo el liderazgo de Zorobabel, el gobernador de aquella época en Jerusalén. Y durante este tiempo de reconstrucción del templo, Zacarías era un profeta y un sacerdote que estaba allí también sirviendo. Y cuando ellos estaban en la reconstrucción del templo, en esa época empezaron a tener dificultades, empezaron a enfrentar adversidad, oposición, y en medio de esas dificultades, en medio de esa adversidad, en medio de esa oposición, Dios le da esta palabra a Zacarías, capítulo 4 y versículo 6. Y entonces es lo que Dios le dice a Zacarías: esta es la palabra del Señor
a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué tal si la volvemos a leer juntos? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Cuando ellos estaban enfrentando muchas dificultades en la reconstrucción del templo, cuando ellos se encontraban seguramente un poco preocupados, sin fuerzas, viendo pocos recursos, entonces Dios trae esta palabra y Dios le dice esto a Zacarías y luego se lo envía a decir a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que hay dos cosas aquí claras que el Señor nos habla en este versículo. La primera, y es lo que muchas veces nosotros creo que olvidamos y no tenemos presente en nuestras vidas. El caminar con Dios no es algo que lo podamos hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Un ejemplo, alguien puede aprender sobre algo, una profesión, puede llegar a ser un agrónomo, puede llegar a ser un abogado, puede llegar a ser un médico, y todo eso con habilidades y capacidades humanas. ¿Sí? Puede llegar a ser un profesional con sus propias habilidades, con sus propias capacidades. Pero un cristiano no se hace cristiano con sus propias habilidades, con sus propias capacidades. Y un cristiano no vive la vida cristiana con sus propias habilidades, con sus propias capacidades, con sus propias fuerzas. ¿Sí me hago entender? Es lo que el Señor estaba aquí tratando de decir a Zorobabel y a todos ellos que estaban en la reconstrucción del templo. Que de una u otra manera, si nosotros miramos hoy, ya no es un lugar físico el templo de Dios. ¿Quién es ahora ese templo? Somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos ese templo en el cual el Señor habita, y que cada uno de nosotros día a día el Señor está trabajando para formar en nosotros a Cristo Jesús. Y entonces aquí vemos algo, y es que el Señor dice: no con fuerza ni con ejército. Esto es lo que normalmente nosotros ponemos nuestra confianza, ¿verdad? Cuando pasa algo en nuestra vida, lo primero, nosotros intentamos arreglarlo. Si no lo podemos arreglar, buscamos la ayuda de alguien más que sepa, ¿cierto? Y si esa persona no sabe, buscamos otra, y así. Y finalmente, cuando nadie puede, ¿qué hacemos? Oramos, ¿cierto? Dejamos al Señor de últimas, ¿verdad? Dejamos al Señor ya cuando hemos agotado todos los medios, cuando hemos agotado todos los recursos. Entonces oramos y le decimos: Señor, ayúdame, porque ahora y en esta situación no puedo, ¿cierto? No puedo. Y yo creo que no está mal que nosotros lo intentemos, y no está mal que nosotros tratemos de hacer las cosas. Yo creo que donde muchas veces nosotros fallamos y donde la mayoría de veces nosotros dejamos a Dios de lado,
Porque aunque tengamos grandes capacidades, aunque tengamos grandes habilidades, siempre las debemos de poner en las manos de Dios y pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde y que nos bendiga en lo que hacemos. Usted y yo podemos ser expertos en la cocina, por ejemplo, pero eso no quiere decir que entonces yo no pueda depender de Dios y decirle: Señor, ayúdame para que cada día estos alimentos y esto que yo hago sea bien, que yo sea un buen conductor. No quiere decir que entonces yo salga y no pueda decirle: Señor, ayúdame a conducir bien, guárdame, Señor, en medio de esto, para que no vaya a ocurrir un accidente. Creo que a veces en nuestro caminar con Dios solemos soltarnos fácil y rápidamente de la mano del Señor y empezar a vivir de una manera independiente de Él. Así seamos cristianos, así seamos hijos e hijas de Dios, somos tentados a la autosuficiencia, somos tentados a la independencia, somos tentados a buscar hacer las cosas por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos y a nuestra propia manera. A ver, ¿a quién no le gusta que las cosas se hagan a su manera? Si todos aquí decidiéramos hacer algo, ¿a quién no le gustaría que las cosas se hicieran como usted las sabe hacer? ¿No? ¿No le pasa a usted? Si se va a hacer un trabajo y usted lo sabe hacer, ¿a usted le gustaría que lo hicieran así como usted lo sabe hacer? Y si otro lo quiere hacer de otra manera, pues decimos: no, pues no sé, pero yo lo sé hacer así, me gusta mejor así, ¿verdad? Ese es algo con lo cual luchamos todos nosotros, y eso es una evidencia de la confianza excesiva en sí mismos y en nuestra carne y en lo terrenal que hay en nosotros. Y aquí el Señor entonces le dice a Zorobabel: no con fuerza, no con ejército, representando también esto muchas veces la confianza que solemos poner en el dinero, que se suele poner en el dinero, porque muchas veces como creyentes aún podemos llegar a tener la mentalidad del no creyente, de decir: si tengo plata, lo tengo todo y lo resuelvo todo, y con plata se arregla y con plata se resuelve todo. ¿Sí? Y entonces aquí Dios está diciéndonos: ni con fuerza ni con ejército, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y aquí es donde ahora viene la parte que necesitamos nosotros recordar como iglesia y como creyentes: la necesidad de depender y de reconocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí, si usted nota en su Biblia, la palabra espíritu está en mayúscula, hablando acerca del Espíritu de Dios, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Y yo creo que a veces como iglesia o como cristianos no solemos interesarnos en hablar sobre este tema del Espíritu Santo. Muchas veces, como Pablo lo dijo a los corintios: no quiero que ignoréis acerca de los dones, porque muchas veces ignoramos la obra del Espíritu, o porque muchas veces, debido a malas enseñanzas o malos usos que le dan a la obra del Espíritu Santo, entonces mejor ponemos una pared y decimos: no hablemos tanto del Espíritu Santo. Escuchamos hablar de la obra del Padre,
escuchamos hablar de la obra del Hijo, escuchamos hablar de la obra de la palabra de Dios, pero creo que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la obra del Espíritu de Dios. Y creo que el mismo Señor Jesucristo habló mucho antes de partir sobre la obra que vendría a hacer el Espíritu Santo en la vida de cada persona y de cada creyente. Por eso, al iniciar este año y este mes precisamente de enero, queremos desarrollar esta serie sobre el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Y lo queremos abordar no desde una manera emocionalista y sensacionalista como muchos movimientos lo hacen, porque yo creo que ahí es una de las cosas que ha hecho daño cuando se escucha hablar de la obra del Espíritu Santo, porque muchos han tomado la obra del Espíritu Santo y muchos la han reducido a emociones, a sensaciones. Que la obra del Espíritu va mucho más allá de emociones y de sensaciones. Y por eso quisiera que nosotros miráramos qué dijo el Señor Jesús acerca de la obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 versículo 7. Si el Señor habló en Zacarías y dijo: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, creo que nosotros necesitamos entonces saber y conocer un poco más de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de la obra del Espíritu de Dios en la iglesia y aún de la obra del Espíritu de Dios en los que no son creyentes, para que por medio de Él otros puedan venir y conocer a Jesús y Jesús pueda ser dado a conocer. En Juan capítulo 16 versículo 7, el Señor Jesús habló lo siguiente: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué tal si lo volvemos a leer nuevamente? Pero yo os digo la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Os conviene. Ahora, cuando el Señor dice que nos conviene y cuando a nosotros nos dicen que algo nos conviene, ¿por qué razón será? Es porque es bueno, es porque es necesario para nuestras vidas, ¿cierto? Y el Señor aquí está diciendo: os conviene que yo me vaya. Ahora, los discípulos naturalmente estaban tristes porque el Señor les había hablado de su partida. Y entonces, en medio de esa tristeza, el Señor les dice: mire, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador que no vendría a vosotros. Es decir, que era necesario que el Señor, después de resucitar, ascendiera al Padre, para que luego entonces el Espíritu Santo pudiera venir a continuar desarrollando la obra aquí en la tierra. La obra que un día el Padre había iniciado creando todo, la obra que luego el Hijo había redimido a través de su muerte, ahora el Espíritu venía a completarla. Y entonces el Señor usa una palabra aquí para referirse al Espíritu. ¿Y cómo lo llama Él acá? Lo llama el Consolador.
Y esa palabra en el griego es una palabra que es nombrada como paracletos. Y paracletos era como un ejemplo cuando un enfermo le asignaban a alguien, un enfermero, alguien para que lo asistiera y estuviera a su lado. ¿Sí? Y yo creo que todos nosotros seguramente, no sé si en un caso personal, familiar, o hemos escuchado a personas que dicen no puede valerse por sí sola y necesitan asignarle a alguien para que lo cuide día y noche, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que estar pendiente para ayudarlo a ir al baño, tiene que estar pendiente para ayudarle a comer, tiene que estar pendiente para acompañarlo, tiene que estar pendiente para todo. Y entonces aquí el Señor estaba diciendo que el Espíritu Santo vendría como ese paracletos, es decir, como ese asistente y ese ayudante a cada creyente para que pudiera hacer lo que el Padre estaba determinando para su vida. Miren, cuando nosotros vemos las cosas de Dios, cuando nosotros vemos los mandamientos, cuando nosotros vemos el estándar de Dios, seguramente en nuestra humanidad y en nuestras fuerzas decimos: es imposible, nadie lo puede hacer, nadie puede cumplir esto, nadie puede vivir de una manera recta, nadie puede vivir de una manera justa. Y esa es una realidad. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir, tuvo que estar entre nosotros y tuvo que morir por nosotros, porque solo Él ha sido justo. Sin embargo, después de su muerte y al enviar al Espíritu, ahora nosotros podemos tener la capacidad, no por sí mismos, pero sí con la ayuda del Espíritu, para hacer lo que antes no podíamos hacer. Si yo tenía una lucha con el pecado, si yo tengo una gran batalla con un vicio, si yo tengo una gran batalla con alguna situación difícil, entonces el Señor Jesucristo, conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra necesidad, sabía que solos no podríamos, y entonces decide enviar al Espíritu para que nos ayude y podamos hacer aquello que por sí mismos no podíamos hacer. Y entonces ahora, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, yo puedo salir de los vicios, yo puedo salir del pecado, yo puedo salir de la esclavitud, yo puedo salir de aquello que me daña, de aquello que me destruye. Yo puedo cambiar, yo puedo ser una persona diferente. Mi carácter, mi temperamento, mi vida puede cambiar y puede ser diferente. No porque Dios me diga que tengo que hacerlo, sino porque Dios me da los medios, los recursos para que yo lo pueda hacer. Y no sé si ustedes alaban al Señor por eso. Porque Él no solo nos dice: mire, vayan por aquí. Él no solo nos señala: mire, hagan esto, sino que Él también nos provee lo necesario para que podamos hacerlo. Y entonces ahí hay esperanza para nosotros. Y entonces ahí, en medio de nuestra debilidad, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿en dónde? En nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y en Ezequiel, el Señor daba una de las promesas más especiales acerca de esto. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 en adelante.
Miremos, por favor. Aquí estaba el Señor, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Era una promesa para el tiempo futuro en que vendría Jesús a hacer su obra, y en el versículo 25 estaba diciendo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26: y os daré que un corazón nuevo, y pondré que espíritu nuevo, ¿dónde? Dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pero ¿qué dice luego el versículo 27? Esta es una de las promesas más especiales que el Señor hace. Verso 27: y pondré dentro de vosotros que mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo quisiera que nos detengamos un poco en el verso 27 y en lo que el Señor está diciendo ahí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dijo el Señor Jesús cuando sus discípulos estaban tristes? Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y el Señor aquí está diciendo cuál era el propósito de Él colocar su espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios envía su espíritu a nuestras vidas? ¿Para qué el Señor promete poner de su espíritu en nosotros? Algunos han afirmado y han dicho que si alguien tiene al espíritu, entonces, por ejemplo, esa persona habla en lenguas, ¿no? A otros han dicho que si alguien tiene el espíritu, entonces esa persona llora y grita y hace cosas raras, y entonces dicen: esa persona tiene el espíritu. Pero aquí la Biblia y el Señor se encarga de mostrar cuál era la razón de colocar su espíritu en nosotros, y al mismo tiempo nos deja ver cuál es la evidencia verdadera y correcta de que el espíritu esté obrando en la vida de alguien. Ahí lo encontramos. ¿Qué dice luego el versículo 27? ¿Para qué el Señor coloca su espíritu? Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, la razón por la cual el Padre nos da su espíritu, la razón por la cual Dios envía su espíritu, es para ayudarnos a que nosotros podamos guardar, vivir, obedecer, practicar esta palabra que el Señor ha dejado para nosotros. Así que la evidencia real de que el Espíritu está en la vida de alguien
no es una manifestación emocional. La evidencia real de que el Espíritu está en alguien no es algo emocional, no es algo sensacional. Es una vida que cada día se acerca más a Jesús y procura vivir, aunque no perfectamente, pero sí sinceramente, procura vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en obediencia a los principios del Señor en su palabra. Sí, estamos acá. ¿Para qué el Espíritu? Para ayudarnos a guardar y a poner por obra los mandamientos, las enseñanzas del Señor. Que aunque no somos salvos por guardar, por obedecer, pero sí somos salvos para que ahora lo podamos hacer. Y de esa manera glorifiquemos y mostremos y demos a conocer a nuestro Señor. Entonces, aquí vemos algo. Y es que cuando tenemos gran dificultad para guardar y poner por obra los mandamientos del Señor, creo que tenemos una relación o un desconocimiento de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando yo sé sobre la Biblia, cuando yo tengo buenas intenciones de hacer lo que la Biblia dice, pero termino haciendo otra cosa, y soy un creyente que en lugar de acercarse más y vivir más como la Biblia dice, me alejo y vivo de una manera diferente, entonces creo que hay algo, hay una desconexión con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y creo que ahí es donde nosotros como creyentes y como iglesia necesitamos recordar y permitir la obra del Espíritu en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir una vida cada día más como el Señor Jesucristo quiere que la vivamos. Necesitamos ser sensibles a esto y necesitamos entender algo. No es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios, porque es Él el único que nos puede proveer la fuerza y la ayuda necesaria para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Así que yo quisiera invitarles en esta mañana para que al iniciar este nuevo año podamos tener la humildad y reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en este nuevo año y que necesitamos caminar y vivir este año no en nuestras fuerzas, por más fuerzas que sintamos, ¿no? Usted dice, no, yo soy fuerte. Pues así seamos fuertes. Creo que necesitamos ser humildes para decirle al Señor, por más fuerte que yo sea, por más inteligente que yo sea, por más hábil que yo sea, por más dinero que yo pueda tener o recursos económicos, necesito la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Por más que lleve en la vida cristiana, que usted diga, no, es que yo llevo 30, 40 años, por más estudios teológicos que hayamos hecho, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos depender cada día del Espíritu Santo para poder vivir en la voluntad y en el propósito del Señor para nosotros. Así que este sea un inicio de año y este sea una meta en nuestro corazón,
poder decir, Señor, quiero depender de tu Espíritu y quiero caminar con tu Espíritu en este año 2025 para que Él me lleve a lo que Dios Padre tiene preparado para mi vida, para que Él nos lleve como pueblo suyo, como iglesia, a lo que Él tiene determinado para nosotros y para que Él venga y obre en este pueblo de Villeta que necesita conocer a Jesús. Así que yo quiero invitarles que se coloquen por favor de pie y que podamos en esta mañana juntos acercarnos al Señor y reconocer cuánto le necesitamos. Señor, estamos aquí en esta mañana iniciando este año 2025 como iglesia. Padre, y queremos agradecerte, Señor, por tanta bondad, pero al mismo tiempo queremos reconocer, Dios, que muchas veces, Señor, nos volvemos independientes de ti. Nos dejamos llevar y guiar por la autosuficiencia, Señor. Nos dejamos llevar por nuestra propia sabiduría. Nos dejamos llevar a confiar en nuestros propios conocimientos, en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas. Señor, estamos aquí hoy queriendo reconocer, Dios, por la verdad y la revelación de tu palabra, Señor, que necesitamos de tu Espíritu en este año, que queremos ser creyentes que caminan con tu Espíritu y que dependen de tu Espíritu y que viven, Señor, no con sus propias fuerzas, no con sus propios recursos, sino que viven con la fuerza, el poder y los recursos de tu Espíritu, Señor. Que podamos ser creyentes, que caminemos cada día en una vida de dependencia de tu Espíritu. Que podamos ser creyentes, Señor, que vivamos en nuestros hogares, que vivamos en nuestras familias en dependencia de tu Espíritu, Señor. Que podamos ser creyentes que en nuestros trabajos, que en nuestros negocios dependemos de tu Espíritu, Señor, y seamos guiados por tu Espíritu y seamos fortalecidos por tu Espíritu, y lo que hagamos, Señor, no lo hagamos en nuestras fuerzas. Padre, este año no queremos caminar en nuestras fuerzas, Señor, no con ejército ni con fuerza. Queremos, Señor, en verdad que sea con tu Espíritu, Dios, y que de esta manera cada plan tuyo, cada propósito tuyo se pueda llevar a cabo en nuestras vidas, se pueda hacer una realidad en nuestras vidas, Señor. Que lo que no hemos hecho hasta este momento bien, lo podamos en verdad empezar a hacer bien de ahora en adelante, porque vamos a buscar y vamos a tener la ayuda de tu Espíritu para poderlo lograr. Señor, oramos en esta mañana, juntos pedimos, Dios, que en verdad, Padre, tu Espíritu, Señor, nos ayude a cada día poder guardar más tu palabra, poderla obedecer más, poder hacer más las cosas de acuerdo a ella, Señor. Padre, que tu Espíritu nos fortalezca en cada área débil, en cada área donde somos débiles al pecado, donde somos débiles al mundo, donde somos débiles al error. Oramos en esta mañana y yo le invito para que usted ore y le pida al Señor que le ayude en esas áreas donde usted ve debilidad, donde usted ve fragilidad, donde usted ve que falla continuamente y que no ha podido ver un cambio en su vida. Yo le invito para que hoy usted comience no solo
haciendo promesas, sino dependiendo del Señor para que pueda haber un cambio ahí, para que pueda haber algo diferente ahí. Oremos juntos por ello en esta mañana al Señor. Tal vez algunos sean el temperamento, tal vez otros sea en el área de los negocios, en el área del hogar, en el área sexual, en el área familiar. No sé qué área de su vida usted está ahí luchando, batallando y no ha podido ver cambios. Tiene esclavitud allí donde usted está. Ríndase hoy al Señor y dígale: Señor, que en este año, por la ayuda que tú me das a través de tu Espíritu, yo pueda ver un cambio en esta área de mi vida. Yo pueda ver un cambio en esta área de mi hogar. Yo pueda ver un cambio en esta área de mi familia. Señor, que hoy, al escuchar que has enviado a tu Espíritu para ayudarme, yo me pueda aferrar a Él, yo me pueda apoyar en Él y con la ayuda de Él pueda empezar a ver algo nuevo en mi vida, que algo nuevo empiece a pasar por la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor, por la obra de tu Espíritu en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, aquí. Que tu poder, Espíritu Santo, rompa las cadenas de esclavitud, que como dice la Escritura, que la unción tuya pudra los yugos, pudra las cadenas, rompa las cadenas y traiga libertad, traiga libertad, traiga esperanza, traiga fortaleza, traiga vida, traiga ánimo, traiga luz, traiga claridad, que la oscuridad se vaya, que las tinieblas retrocedan, que las tinieblas caigan en tu nombre, Cristo Jesús, y por tu poder, por tu presencia, Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, llenando tu iglesia, llenando cada hogar, llenando cada familia de la gracia y del poder y de la sabiduría que necesitamos para poder vivir en la voluntad tuya, Señor. Te agradecemos hoy, Padre. Te damos gracias. ¿Qué tal si usted alaba al Señor? Allí con sus propias palabras, usted alaba al Señor. Alaba al Señor y le da gracias porque Él es fiel. Señor, gracias. Te alabamos en esta mañana, Padre. Te alabamos en este día, Señor. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Señor. Santo, 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 santo eres, Dios. Gracias, Señor, por estar iluminándonos en este nuevo año, Señor, y guiándonos en este nuevo tiempo, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Amén.